Hola, mi nombre es Germán Escobar y en esta serie de videos vamos a hablar y discutir sobre conceptos avanzados de Git, conceptos como rebasing, stashing, flujos de trabajo, la estructura de carpetas de los repositorios, cómo reescribir la historia y cómo trabajar con hooks, entre otros, para que saques el mayor provecho de esta poderosa herramienta. En este primer video vamos a ver cómo es que está organizada la información en el repositorio, dónde es que quedan almacenados los commits, las ramas y qué es el espacio de trabajo. Cuando inicializas o clonas un repositorio en Git, él crea por debajo una carpeta oculta llamada .git. Ahí va a estar almacenada toda la información del repositorio. De hecho, ese es el repositorio. Los archivos que están afuera son tu espacio de trabajo que va cambiando dependiendo de en qué rama, commit o etiqueta te encuentres ubicado en ese momento. Entonces veamos en más detalles cómo es que está organizada esta carpeta .git, que eso nos va a ayudar a entender otros conceptos más adelante. La carpeta Git está compuesta de otras subcarpetas y archivos. Acá vamos a ver las más importantes. La primera de la que vamos a hablar es Objects, que almacena los commits y el contenido de esos commits. Después está Refs, que almacena las ramas locales y remotas y también las etiquetas. Entonces, en la carpeta Heads están las ramas locales, que no son más que archivos que tienen por nombre el nombre de la rama y como contenido el último commit al que hace referencia esa rama. Entonces se puede decir que una rama no es más que una referencia a un commit. Y también podemos decir que una rama no es más que un archivo aquí dentro de nuestro repositorio. Ahora, el archivo head es el que nos dice a qué rama, etiqueta o commit corresponde el espacio de trabajo en el que estamos ubicados actualmente. Y cada vez que hacemos git checkout y nos cambiamos de rama, ese archivo se va actualizando. El siguiente es el archivo index, que almacena la lista de cambios que están listos para hacer commit. Config es un archivo de configuración de tu repositorio, no vamos a entrar en detalle. Y por último, la carpeta hooks nos permite almacenar scripts que se ejecutan en determinados momentos, como antes de hacer push o después de hacer un commit. En un video más adelante vamos a hablar de este tema. Ahora que sabemos que una rama no es más que una referencia o una apuntadora a un commit y el head también, veamos este ejemplo en el que tenemos una rama master con 3 commits y estamos ubicados sobre esa rama, es decir, head apunta a master en ese momento. Eso significa que existe un archivo en refs/heads que se llama master, que tiene como contenido el hash de ese último commit. Y recuerda que cada commit a su vez tiene una referencia a otro commit que es su padre, y así es que se arma la cadena de commits. Por otro lado, el archivo head contendría un apuntador a master, es decir, la ubicación de ese archivo master. A eso se refieren cuando dicen que las ramas y head son solo apuntadores a commits. Entonces veamos qué pasa si ejecutamos el comando git checkout -b espacio mi rama. Lo primero que ocurre es que se crea un archivo en refs/heads llamado mi rama, que eso va a representar la rama, con el hash de ese último commit al que también apunta master. Y además se va a actualizar el archivo head para que ahora apunte al archivo mi rama en vez de master. Si creáramos un commit en ese momento, se crea el commit que se almacena en la carpeta objects y se actualiza el contenido de mi rama al hash del nuevo commit. Y eso también explica cómo funciona un comando como git log, por ejemplo, que muestra la historia de los commits. Git log primero revisa el archivo head para ver a dónde apunta, en este caso a mi rama. Después va y revisa el archivo mi rama para ver a qué commit apunta. Va y busca ese commit en la carpeta objects, lo abre, muestra la información de ese commit y le pregunta cuál es su commit padre. Va y busca ese otro commit, muestra la información, le pregunta cuál es su commit padre y así sucesivamente hasta que llega al primer commit. Entonces veamos aquí en este repositorio que tengo, primero una lista de los archivos que se encuentran en esa carpeta .git ls. Entonces fíjate que acá está refs, está head, está config, está index, está objects y hay otros archivos que de los que no hablamos en este momento. ¿Qué pasa si vemos la información que hay en .git/head? Ese comando cat me muestra el contenido de ese archivo. Y fíjate que no es más que una referencia al archivo refs
heads master. Entonces si abrimos ese archivo o si vemos el contenido de ese archivo refs heads master, ese archivo ahora se refiere o tiene el hash del último commit al que está asociado esta rama master. Bien, entonces si ejecutamos git log, fíjate que él nos muestra primero este commit que es el que está almacenado en esa rama master, y ahí va él después mostrando la información de los siguientes commits. Bien, espero que eso te haya dado una idea de cómo es que se organiza el repositorio de Git. En el próximo video vamos a hablar de los estados en los que puede estar un archivo en el espacio de trabajo, así que avancemos.